Día 13 de mayo. Los rayos del sol apenas tocan las piedras antiguas de la plaza, y ya mi corazón se arrodilla, porque cada año, cuando llega el día de la Virgen de Fátima, siento que el cielo se acerca un poco más a la tierra. No hablo como pontífice ahora, hablo como hijo, como hombre que también ha llorado, dudado, temido, porque en el rostro de la Virgen reconozco el rostro de una madre, que no olvida, que no cierra los ojos ante el sufrimiento de sus hijos, que no se cansa de interceder. Hoy, más que nunca, necesitamos esa intercesión. Hoy, más que nunca, necesitamos su oración. Y por eso me atrevo a ofrecer la mía, no porque tenga palabras perfectas, sino porque tengo un alma herida que clama, porque veo al mundo alejarse del corazón de Dios y correr hacia ídolos vacíos, porque escucho gritos de guerra donde debería haber cantos de paz, porque percibo el alma humana dormida, anestesiada por el ruido, por la prisa, por la indiferencia, y es aquí, justo en este abismo, donde la Virgen de Fátima aparece con su luz, una luz que no ciega, una luz que guía, una luz que quiebra la oscuridad sin violencia, pero con firmeza. ¿Y tú? ¿Has sentido esa luz? ¿Has dejado que te atraviese, que te incomode, que te transforme? Yo sí. La sentí la primera vez que recé ante su imagen en silencio. No me habló con palabras, me habló con presencia. Y desde entonces no he dejado de invocarla. Hoy, desde lo profundo de mi alma y con la humildad de quien sabe que no tiene control, te comparto esta oración. No como fórmula mágica, sino como clamor sincero, Virgen Santísima de Fátima, Madre que apareciste a 3 pequeños cuando el mundo se desangraba en guerras, Madre que advertiste, que llamaste a la conversión, que lloraste por nuestros pecados. Hoy me presento como pastor de una humanidad que ha olvidado cómo llorar por sus propios pecados. Enséñanos a llorar, Madre, pero también enséñanos a esperar, porque este mundo está herido, y no por una herida superficial, está herido en el alma, en su falta de sentido, en su idolatría del ego, del poder, del dinero, y tú, que miraste con ternura al humilde, tú que abrazaste a los que no tenían voz, no dejes de mirar esta tierra que clama salvación, que esta oración, nacida en el corazón de un papa pecador, no se pierda en el viento, que llegue a tus oídos como susurro de un hijo que cree, aun cuando la fe tambalea, que esta oración sea semilla de algo nuevo, de un renacimiento espiritual, de un despertar silencioso, pero profundo, porque ya no tenemos tiempo para distraernos, ni para rezar sin compromiso, ni para vivir con el alma adormecida. Que tu luz nos despierte, que tu voz nos llame, que tu presencia nos sacuda, y que tu Hijo, ese Jesús que tantas veces ignoramos, vuelva a ser el centro de todo. Y mientras rezo, siento el peso del silencio de tantos. Los que ya no oran, los que han perdido la fe, los que solo miran al cielo para culpar y no para agradecer. Por ellos también rezo hoy, porque la Virgen de Fátima no vino solo para los puros, vino para advertirnos a todos, para llamar a todos, y yo, como sucesor de Pedro, lo entiendo con más claridad ahora. El mensaje de Fátima no es un recuerdo, es un clamor vivo, es una advertencia que sigue vigente, porque el corazón humano no ha cambiado tanto desde aquel 1917. Seguimos construyendo armas más que puentes. Seguimos eligiendo el ruido más que el silencio, seguimos crucificando la verdad cuando nos incomoda, y tú, Virgen de la Esperanza, sigues esperando, esperando que miremos al cielo, esperando que dobleguemos nuestras rodillas, no por derrota, sino por amor. Hoy, en este día santo, yo te consagro el mundo, pero no con palabras vacías, con lágrimas sinceras, con el cansancio de un pastor que ha visto demasiadas ovejas extraviadas, con el dolor de un padre que no sabe cómo proteger a todos sus hijos. Te consagro las ciudades que han olvidado tu nombre, los países que se llaman cristianos,
pero te ignoran, las leyes que excluyen a Dios en nombre de la libertad, las familias rotas, las almas divididas, las conciencias dormidas, te lo consagro todo. Madre, no porque yo pueda cambiar el mundo, sino porque tú puedes tocar lo que yo no alcanzo. Y tú, que viste el sufrimiento de tu hijo sin cerrar los ojos, sabrás qué hacer con el dolor de esta humanidad confundida. Enséñanos a orar como los pastorcitos, con inocencia, con fuego en el alma, con esperanza en los ojos, porque nos estamos acostumbrando a vivir sin Dios. Y esa es la tragedia más grande de nuestra era, que seamos capaces de construir 1000 maravillas y no sepamos arrodillarnos ante un sagrario. Que hablemos de amor, pero no sepamos perdonar. Que reclamemos justicia, pero no queramos vivir en la verdad. Virgen de Fátima, yo no vengo a darte discursos, vengo a entregarte mi alma, y la de cada uno de los que hoy me escucha, al que no cree, al que duda, al que ha caído 1000 veces, al que ha pecado y se esconde, al que se alejó, pero aún guarda un rosario en el cajón. A todos los consagro, y te pido, con la voz de un hijo y la autoridad que me ha sido confiada, no nos dejes caer en la desesperanza, no permitas que el mal venza por inercia, no dejes que el mundo olvide que fuiste tú quien dijo, mi inmaculado corazón triunfará. Ese es nuestro consuelo, ese es nuestro faro, ese es nuestro destino. Si volvemos a ti, Madre, hoy me arrodillo no solo como pontífice de la Iglesia, sino como un hombre, un ser humano frágil, que reconoce que la historia se está torciendo en caminos peligrosos y que solo tu oración puede enderezar lo que nuestra soberbia ha desviado. Hoy, mientras millones te recuerdan en procesiones, mis pensamientos se detienen en los que ya no creen en ti, en los que se burlan de tus apariciones, en los que dicen que Fátima es leyenda y no profecía. Por ellos también rezo, porque el enemigo no es la incredulidad, sino el orgullo, y tú lo sabes, Madre, porque tú fuiste humilde incluso cuando llevabas en tu vientre al Salvador del mundo. Hoy necesitamos volver a ti, no con folclore, no con religión vacía, sino con hambre, con sed de cielo, con el anhelo de ser tocados por tu ternura y transformados por tu intercesión. En tu aparición a los pastorcitos, ofreciste un camino, la oración, el sacrificio, la conversión, pero nosotros lo hemos olvidado. Nos distraemos con lo superficial, mientras el alma se marchita. Por eso, en esta oración poderosa, yo no pido riqueza, ni fama, ni poder. Pido lo que el mundo ha perdido: silencio para escuchar a Dios, lágrimas para arrepentirnos, fe para sostenernos cuando todo tiembla. Y tú, que eres reina del rosario, enséñanos a rezarlo, no como obligación, sino como respiración del alma. Haz que cada cuenta entre nuestros dedos sea una espada invisible contra la oscuridad. Haz que cada Ave María sea un susurro de consuelo en medio del caos, y cuando nos falten fuerzas, Madre, recita tú por nosotros, tú que conoces la batalla que se libra en cada corazón, la guerra silenciosa entre el bien y el mal que no aparece en los noticieros, pero que tú ves con claridad divina, porque tú no miras estadísticas ni tendencias. Tú miras el alma y sabes cuándo una está al borde de romperse. Por eso, hoy, levanto esta oración también por los que han perdido a sus seres queridos, por los que lloran en silencio, por los que sienten que Dios está lejos. Madre, acerca tú el cielo a sus heridas, y que esta oración, inspirada por tu amor, se convierta en refugio para todos. Virgen de Fátima, hoy no venimos a admirarte como una estatua, venimos a suplicarte como Madre viva, como mujer vestida de sol, que pisa la cabeza de la serpiente. Tú, que trajiste mensajes de urgencia espiritual, tú, que hablaste de penitencia, de consagración, de conversión, tú, que con voz dulce pero firme, nos advertiste de consecuencias reales, y no lo hiciste para asustar, sino para despertar. ¿Cuántos más deben caer para que entendamos?
¿Cuántas familias deben romperse? ¿Cuántos niños deben crecer sin fe? ¿Cuántas guerras debemos presenciar para mirar al cielo, no con reproche, sino con súplica? Hoy, Madre, yo te pido algo que quizás no suene popular. Haznos incómodos. Sí, incómodos con la mediocridad, incómodos con el pecado, incómodos con la tibieza espiritual. Despiértanos, Madre, no nos acaricies para dormirnos, sacúdenos para despertar. No queremos un cristianismo decorativo, queremos un cristianismo que arda. Queremos volver a los pies del sagrario, como quien vuelve a casa después de años en el exilio. Y tú, Virgen del Silencio, haznos amar el silencio de Dios, ese que no es ausencia, sino presencia profunda. Hoy, mientras los fieles levantan velas en tu nombre, te levanto mi alma, y en nombre de tantos que no se atreven a rezar, te pido consérvanos en la luz. Aunque tropiece, aunque dude, aunque tema, no sueltes mi mano, no sueltes la mano de este mundo. Tú que en Fátima hablaste de la comunión reparadora, haznos entender que no podemos seguir comulgando distraídos, sin conciencia, sin preparación. Haznos sentir el peso sagrado de cada Eucaristía. Haznos llorar antes de cada confesión. Haznos amar a Jesús, no con palabras, sino con decisiones diarias. Y cuando vengan los días oscuros, que vendrán, haznos recordar esta oración, no como recuerdo piadoso, sino como escudo en la batalla. Porque este mundo está en guerra, pero tú eres la reina de la paz. Y si estamos contigo, aunque tiemble la tierra, el alma se mantendrá firme. Hoy, mientras la Iglesia te celebra, yo elevo esta oración como lanza de luz en medio de tanta sombra. Virgen de Fátima, el cielo te envió con un mensaje urgente, pero nosotros lo convertimos en anécdota, lo escondimos en libros, lo archivamos en devocionarios polvorientos, y sin embargo tú sigues hablando, a quien se atreve a escuchar. Tus palabras no son del pasado, son eternas, son actuales, son necesarias. ¿Quién se atreve hoy a vivir lo que pediste? ¿Quién se atreve a ofrecer sacrificios? ¿Quién reza el rosario con el alma y no solo con los labios? Madre, devuelve el fuego a nuestras oraciones. Haz que cada palabra pronunciada ante ti lleve el peso de una fe encendida. Hoy consagro también a los niños, porque tú elegiste niños para revelar tus secretos, porque en ellos no había soberbia, porque sus corazones eran limpios. Haznos de nuevo como ellos, haznos pequeños, haznos puros, haznos dóciles. En un mundo que idolatra la apariencia, tú nos enseñaste a mirar el corazón. En una era de velocidad y ruido, tú nos enseñaste la importancia del recogimiento. Y mientras el mundo corre, nosotros nos detenemos aquí, en este día santo, para decirte, no te olvides de nosotros, aunque te hayamos olvidado, aunque hayamos mirado a otro lado, aunque hayamos negado tus lágrimas. Madre, llora por nosotros si hace falta, pero no nos sueltes, sosténnos en tu inmaculado corazón como un fuego que nunca se apaga, y haz que nuestras vidas, cada una, se convierta en una vela encendida que anuncie esperanza, porque mientras tú estés, el mal no tendrá la última palabra, porque mientras tú intercedas, la gracia aún puede invadir el mundo, porque mientras uno solo rece con fe, el cielo se conmueve y Dios se inclina hacia la tierra, y por eso rezo, y por eso no me canso, y por eso no pierdo la esperanza. Hoy más que nunca, el mundo necesita tu voz, Madre, una voz que no grita, pero que atraviesa el alma, una voz que no impone, pero que transforma, una voz que no busca aplausos, sino corazones rendidos, y esa voz tuya sigue resonando desde Fátima, sigue llamando a la penitencia, aunque ya casi nadie quiera hablar de ella, sigue clamando por oración, aunque muchos la consideren pérdida de tiempo, sigue suplicando conversión, aunque el mundo solo busque distracción. Yo, León, servidor del Evangelio, pido hoy a cada alma que me escucha, no desprecies este llamado,
No ignores esta invitación, no vivas como si Dios no existiera, porque cuando lo hacemos, algo dentro de nosotros comienza a morir. Y tú, Madre, nos conoces en esa muerte silenciosa, en ese vacío existencial que ningún éxito puede llenar, en esa soledad que ninguna red social puede aliviar. Tú sabes lo que duele callar el alma. Tú sabes lo que significa ver al Hijo amado rechazado. Por eso, tu compasión no es teoría, es carne, es llanto, es intercesión constante, y si aún estamos de pie, es porque tus manos han sostenido lo que ya no podíamos cargar. Hoy rezo por los que no rezan, por los que se burlan de esta oración, por los que se sienten indignos, por los que han caído una y otra vez, porque tú no eres madre solo de los santos, eres madre también de los que caminan heridos, de los que se arrastran en la oscuridad buscando una luz, y esa luz, Madre, eres tú reflejando a Cristo, siempre Cristo, solo Cristo. Que esta oración no sea un eco perdido, que no se quede en el éter digital, que no se evapore en medio de tanto ruido. Haz la semilla, haz la cruz, haz la fuego, haz la esperanza para quien está al borde, hazla abrazo para quien ya no cree que puede ser amado, hazla grito para quien ya no encuentra su voz. Virgen de Fátima, hoy también te traigo el llanto del mundo, ese llanto que no aparece en los titulares, el de la madre que no puede alimentar a su hijo, el del anciano que muere en soledad, el del joven que se siente perdido sin propósito. Tú los ves, Madre, tú los conoces por nombre, y por ellos esta oración se eleva como incienso silencioso. Que tu mirada alcance los rincones donde nadie llega, que tu ternura penetre las prisiones del alma, que tu voz acaricie los corazones rotos. Y si algún día sentimos que Dios guarda silencio, recuérdanos que tú nunca te alejas, que incluso en el silencio estás intercediendo, que incluso en la oscuridad estás alumbrando. Hoy, en este día tan tuyo, te entrego también la iglesia herida, la iglesia santa y pecadora, la iglesia que tropieza, pero que sigue buscando la verdad. Protégela, Madre, límpiala de lo que no es de Dios, purifica lo que se ha contaminado, despierta lo que se ha dormido y enciende lo que se ha apagado, porque sin oración la iglesia se convierte en institución vacía. Sin contemplación se transforma en ruido más, sin humildad pierde su alma. Y tú, Virgen del Silencio, puedes devolvernos lo esencial, que el pastor vuelva a ser pastor, que el laico vuelva a ser luz, que el joven vuelva a arder de amor por Cristo, que el niño escuche hablar de Dios en casa. Y si en esta batalla espiritual sentimos que no podemos más, recuérdanos tus palabras, tus silencios, tus lágrimas en Fátima. Tú conoces la urgencia del tiempo, tú ves lo que nosotros no vemos, tú sabes lo que está en juego. Por eso, Madre, sé tú nuestra fuerza, sé tú nuestra defensa, sé tú nuestra guía, y que esta oración, aunque imperfecta, aunque limitada, aunque nacida de un corazón humano, llegue al cielo con el sello de tu amor. Porque cuando tú la tocas, todo cambia. Cuando tú intercedes, la historia se transforma. Cuando tú susurras tu sí al oído del Padre, el cielo se inclina sobre la tierra, y mientras los hombres hacen planes, tú, Madre, haces silencio. Mientras el mundo se consume en debates, tú observas, intercedes, esperas. Tu paciencia no es pasividad, es confianza, confianza en que Dios actúa incluso cuando todo parece perdido, y yo también quiero esa fe que no necesita ver para creer. Esa fe que sigue orando incluso cuando no hay respuestas, esa fe que transforma cada dolor en altar. Madre, haznos así, hombres y mujeres de fe profunda, fe que no depende de emociones, fe que no teme al sacrificio, fe que abraza la cruz como llave del cielo, porque tú no prometiste una vida sin espinas, pero sí prometiste acompañarnos entre ellas, y eso basta.
Hoy, mientras millones te nombran, te pido por los que no tienen voz, los invisibles, los que viven en la calle, los que son descartados, los que se sienten inútiles, hazles saber que tú los ves, que tú los abrazas, que para ti no hay seres humanos de segunda clase. Y a nosotros, los que tenemos más, haznos generosos, haznos solidarios, haznos menos indiferentes, porque no basta con rezarte, tenemos que imitarte, y tú nunca pasaste de largo ante el dolor. Madre, haznos pueblo que consuela, iglesia que abraza, sociedad que protege, porque tú en Fátima no viniste solo a advertirnos, viniste a enseñarnos a amar, y el amor verdadero siempre se convierte en acción. Haznos entender que cada rosario que rezamos debe reflejarse en obras concretas, que cada Ave María pronunciada con fe es también un compromiso con los que sufren, y si esta oración poderosa llega al corazón de uno solo, que ese uno se convierta en antorcha, una llama que encienda otras, y así, poco a poco, el mundo vuelva a arder, pero no en odio, sino en fe, no en guerras, sino en misericordia, no en vanidad, sino en verdad. Esa es la revolución que tú anunciaste en silencio. Esa es la batalla final, el triunfo de tu inmaculado corazón, Virgen de Fátima. Si esta oración tuviera forma, sería una lágrima que no se ve, pero que pesa, porque hay dolores que no gritan, hay heridas que no sangran, hay almas que caminan sonriendo, pero están rotas por dentro. Tú las conoces, tú las reconoces, tú las buscas, y por ellas también me atrevo a clamar. Tú que bajaste del cielo para hablar con humildes, acércate ahora a quienes ya no saben cómo hablar con Dios, a los que han olvidado rezar, a los que piensan que ya es tarde, a los que creen que no merecen una segunda oportunidad. Madre, rompe ese engaño, derriba esa mentira. No hay nadie tan lejos que no pueda ser alcanzado por tu ternura. Y si el infierno existe, tú lo mostraste en Fátima, también existe el cielo, y ese cielo comienza aquí, cuando un alma se arrepiente, cuando una rodilla se dobla, cuando un corazón vuelve a amar. Tú lo sabes, porque lo viviste en Nazaret, porque lo acompañaste en el Calvario, porque lo viste resucitar en la madrugada de la historia, y ahora lo anuncias desde cada santuario, desde cada rosario rezado con fe, desde cada madre que enseña a su hijo a persignarse, desde cada anciano que reza en silencio frente a una imagen tuya. Ese es tu ejército, Madre, pequeño, silencioso, pero fiel, y yo, indigno de todo, quiero formar parte de ese ejército, no con espada, sino con oración, no con rabia, sino con ternura, no con condena, sino con compasión. Haznos soldados de luz, testigos de misericordia, constructores de paz. Y cuando llegue la noche oscura, cuando parezca que el mal gana, cuando todo parezca perdido, haznos recordar esta oración, haznos recordar que tú ya anunciaste el final. Mi inmaculado corazón triunfará, y eso nos basta, porque si tú lo dijiste, yo lo creo. Y si yo lo creo, caminaré sin miedo. Virgen de Fátima, este día no puede terminar sin consagrarte lo más profundo, lo que nadie ve, lo que callamos, lo que escondemos incluso de nosotros mismos. Tú lo conoces todo, y aún así, no nos rechazas. Ese es tu milagro silencioso. Aceptar a cada hijo, no como debería ser, sino como realmente es. Y al hacerlo, lo transformas. Hoy, en esta oración que brota del alma, yo te consagro los pensamientos más oscuros, los miedos que paralizan, las culpas que envenenan, los pecados que nos encadenan. Y te pido algo que solo una madre puede hacer. No te canses de esperarnos. Aunque cerremos la puerta, aunque no respondamos a tu llamado, aunque juguemos a ser fuertes sin ti, espéranos, como solo una madre sabe esperar, con paciencia infinita, con ternura silenciosa, con firmeza amorosa, porque tarde o temprano
Todos volvemos, todos necesitamos volver. Y cuando ese regreso se dé, que sea en tu corazón inmaculado, que sea en el regazo donde el alma vuelve a respirar, donde el pecado se convierte en ceniza y la gracia en fuego nuevo. Hoy, en este día consagrado a ti, yo no traigo respuestas, traigo preguntas. ¿Cómo vivir con fe en un mundo de incredulidad? ¿Cómo perdonar cuando duele tanto? ¿Cómo amar cuando el amor nos ha traicionado? ¿Cómo orar cuando parece que Dios guarda silencio? Y tú, sin responder con palabras, nos ofreces tu ejemplo, tu vida, tu fiat, ese sí que cambió la historia. Hoy, en tu honor, te ofrezco mi propio sí, aunque tiemble, aunque dude, aunque no entienda, un sí pequeño, pero sincero, y sé que tú sabrás qué hacer con él, porque tú haces milagros con lo poco, con lo quebrado, con lo olvidado. Tú haces nuevas todas las cosas, incluso las más perdidas. Virgen de Fátima, hoy quiero hablarte también del futuro, ese que muchos temen, ese que parece incierto, ese que, a veces, pesa más que el pasado, pero yo lo coloco en tus manos, porque si tú caminaste por senderos inciertos, si fuiste madre en tiempos oscuros, si acompañaste al Verbo hecho carne hasta la cruz, entonces tú sabes lo que es temer y confiar a la vez. Enséñanos eso, a vivir el presente con responsabilidad, el pasado con misericordia y el futuro con esperanza, que no nos atrape el miedo, que no nos paralice la incertidumbre, que no nos domine la ansiedad, porque tú ya nos mostraste que incluso cuando parece que todo está perdido, Dios actúa, Dios salva, Dios transforma. Y mientras muchos buscan consuelo en promesas vacías, nosotros lo buscamos en ti, en tu sí, en tu mirada, en tu silencio, en tu fidelidad. Hoy, te consagro los pasos de cada joven que no sabe a dónde ir, de cada madre que no sabe cómo alimentar a sus hijos, de cada sacerdote cansado, de cada religiosa escondida en oración silenciosa, de cada misionero olvidado. Tú los ves, tú los acompañas, tú los fortaleces, y por eso esta oración es también un canto, no de victoria superficial, sino de fe que resiste, fe que espera, fe que se arrodilla, pero no se rinde, porque arrodillarse ante Dios es el acto más valiente que un ser humano puede hacer. Y tú, Madre, nos enseñaste a hacerlo con dignidad, con confianza, con amor. Hoy no termina la historia, hoy comienza una nueva página. Una página escrita con rosarios, con gestos de compasión, con decisiones valientes, con perdones difíciles, con oraciones secretas, porque la verdadera revolución es espiritual. Y tú, Virgen de Fátima, eres su estandarte. Haznos valientes sin violencia, firmes sin orgullo, santos sin espectáculo, humildes sin debilidad. Y si esta oración ha llegado al alma de quien la escucha, que sea semilla, que sea impulso, que sea renacer. Virgen de Fátima, ha caído la tarde, las luces se apagan, el bullicio del día se desvanece, y solo queda el eco de esta oración. Pero ese eco, Madre, no es vacío, es presencia, es promesa, es profecía. Tú dijiste que tu corazón inmaculado triunfaría, y nosotros lo creemos. Aunque el mundo se burle, aunque la fe parezca menguar, aunque las tinieblas se extiendan, tu luz permanece. Y eso basta. Por eso, mientras tantos descansan, yo me quedo aquí, en oración, en vigilia, como tú te quedaste junto a la cruz. Te consagro la noche, los sueños de quienes aún esperan, las lágrimas que se derraman en silencio, los pensamientos que inquietan al alma. Pasa tú, como madre silenciosa, por cada cama donde hay un corazón inquieto, por cada hospital donde alguien clama ayuda, por cada cárcel donde un alma anhela redención, por cada rincón donde el miedo aún reina, y toca, acaricia, restaura. Haz de esta noche un nuevo Belén, donde algo sagrado nazca en medio de la oscuridad. Haz de esta noche un nuevo Getsemaní,
donde se aprenda a decir, hágase tu voluntad. Haz de esta noche un nuevo cenáculo, donde el Espíritu vuelva a descender sobre corazones dispuestos, y si mañana el sol vuelve a salir, que nos encuentre renovados, decididos, encendidos, porque no basta con haberte rezado. Queremos vivir lo que esta oración despertó. Queremos ser eco de tu voz, extensión de tu ternura, reflejo de tu luz. Y cuando todo parezca olvidarse, que esta oración nos recuerde que hubo un día donde el cielo se abrió a través de ti, un día donde una madre volvió a abrazar al mundo con su silencio lleno de amor. Gracias, Madre, por no cansarte, por no rendirte, por no dejarnos solos. Y si algún día dejamos de orar, ven tú a recordarnos que un alma sin oración es un corazón sin aliento, Virgen de Fátima. Tú has escuchado cada palabra, tú has recogido cada lágrima, tú has sostenido cada silencio. Ahora haz lo que solo una madre sabe hacer, llevar todo esto al corazón del Padre, y que allí, en ese corazón eterno, esta oración encuentre su respuesta. No como nosotros la imaginamos, sino como solo Dios sabe darla. Amén.